Muy buenas tardes. Hoy, 27 de junio, Día Nacional del Periodista en Venezuela. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este encuentro mundial de periodistas venezolanos. Así se vive el periodismo. Yo soy Corín Villalobos y me encuentro en Carolina del Norte. Y tengo el placer de compartir este espacio de convivencia entre colegas con Miguel González y con Darcy Fernández, que son de la iniciativa comunicacional Rostro Caribe en Barranquilla, Colombia. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy contento, Corín, agradecido contigo por hacer parte de este proyecto que hoy lo hacemos realidad. Hoy es 27 de junio y estamos celebrando el Día Nacional del Periodista. Y qué mejor manera de celebrarlo con 16 comunicadores sociales que están en diferentes partes del mundo. Tenemos una programación especial que la vamos a iniciar con Idania Chirino, periodista de NTN 24 y está en Bogotá. Y nada más y nada menos que le tocará presentarla a ti, Corín, desde Carolina del Norte. Así es, todo un placer. Y sigue César Batiz, él trabaja en El Pitazo, él está en Venezuela y tú lo vas a presentar. Miguel, qué honor, ¿no? Así es, y para seguir con estas grandes periodistas tendremos a Alicia González de Venevisión Continental. Ella desde Caracas estará contando todas las vivencias de sus anécdotas de cómo vive el periodismo. Y el periodista José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia, será el encargado de presentarla. Seguidamente estará Alfredo Suárez, él es de Mundo Hispánico, está en Estados Unidos y quien lo va a presentar es Patricia Quiñones, quien forma parte de Utah Solanos, también en Estados Unidos. Grandes amigos, Alfredo es de Cabimas y nuestra amiga Patricia Quiñones de Maracaibo. Para seguir, y en Maracaibo estará Gustavo Cando con La Voz de América. Estará presentando a Luis Olavarrieta en Caracas con Caraota Digital. Ellos dos nos van a explicar cómo pueden romper este bloqueo tecnológico, cómo pueden conectarse, cómo pueden hacer el periodismo desde Venezuela. Bastante desafiante. Y seguido de ellos va a tener su participación o va a compartir con nosotros su historia Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones de 20 Venezuela. Y ella será presentada por Yasmín Velasco del Venezolano Colombia. Tendremos la oportunidad especial de presentar a la periodista colombiana como una invitada especial, Gina Morelo. Ella es profesora de la Universidad Javeriana y colaboradora del Tiempo y será presentada por Carlos Becerril, de La Voz del Inmigrante allá en Chile. Y el broche de oro lo pondrán Eliangélica González de Univisión Miami y Juan Carlos Aguirre, quien trabaja para China Global Television Network, pero él está en México. O sea, tenemos invitados de lujo, ¿verdad, Miguel? Así es, y sin más preámbulo, entonces, Corín, te doy el pase para que presentes a Idania Chirino, que está en Bogotá. Claro que sí, vamos. Y de esta manera comienza el Encuentro Mundial de Periodistas Venezolanos, así se vive el periodismo. Y vamos a comenzar con nada más y nada menos que Idania Chirinos. Cuando me comentaron si quería presentar a Idania Chirinos, para mí fue como decir qué gran honor. Un gran honor porque he crecido con su profesionalismo visto en la cámara, puesto en cámara, en micrófono, puesto en audios, en páginas web, en todos lados. Y he visto de Idania que ella puede pasarse del periodismo impreso al periodismo radial, al periodismo televisivo, regresar al impreso, hacer reportajes de investigación que han servido de guiones para programas como, por ejemplo, el de nuestro querido periodista César Miguel Rondón en Venezuela. Ha sido defensora de los derechos humanos. Se ha trazado como un reto que por sus venas corra la ética y el compromiso social y ha pasado la frontera para dar lo mejor de sí. Está comprometida también con la defensa de los derechos constitucionales, con el respeto del hilo institucional en el país en donde ella esté ejerciendo su labor. Y hoy día nos enorgullece a nosotros tenerla acá, en este espacio en el que ella nos va a contar su historia de cómo se vive el periodismo,
Hoy día es directora de contenidos de NTN24 Colombia, una gran empresa que nos llena también a nosotros de orgullo porque una gran plantilla de profesionales que están allí es venezolana. E Idania siempre ha agradecido con todo su corazón que Colombia le haya abierto las puertas a tanto venezolano talentoso que quiere entregar al país en donde está lo mejor que puede. Idania, tú tienes el talento de convertir tus miedos o angustias, porque has sido, por ejemplo, secuestrada en Panamá por la policía secreta, porque has estado inserta en la selva durante 3 días incomunicada y tú eres capaz de convertir tu angustia en verbo, en acción. Y eso es lo que nosotros queremos invitarte a que hagas hoy, que conviertas tu vida en verbo y la compartas con nosotros. Bienvenida, Idania. Qué honor decir cosas, además recordarlas, ¿no? Cuando mencionaste hechos puntuales que me tocó vivir. Yo prefiero ser simple, concreta, como me lo han pedido, porque además hablar de mí me cuesta un poco. Siempre prefiero hablar de lo que está pasando. Pero hablar de periodismo sí no me cuesta. Y el periodismo, no hay otra forma de vivirlo, por lo menos yo no sé vivirlo de otra forma que no sea con compromiso y con pasión. No se puede ser periodista o no se puede vivir el periodismo si tienes otra cosa como prioridad. Y esto es duro muchas veces para quienes viven con los periodistas, pero es la verdad. La noticia en nuestras vidas siempre tiene prioridad. Va antes que cualquier otra cosa, que una Navidad en familia, que un cumpleaños importante, que una cita o un encuentro. La noticia puede cambiar todo. Yo siempre digo que los periodistas somos como los médicos, estamos de turno 24 horas. Yo no puedo trabajar con alguien, por ejemplo, a quien yo llame a las 11 de la noche y no me conteste el teléfono, o a quien yo no puedo ubicar a las 2 de la mañana, porque cuando el tsunami en Japón, a las 3 de la mañana, sonó mi teléfono y a las 3:30 yo estaba en el canal. Es decir, esto es el periodismo y no hay otra forma de vivirlo. Cuando a mí un estudiante me pregunta por el periodismo o cuando me pregunta cuál es la mejor forma de ejercerlo o si es una buena carrera o si será eso lo que quiere hacer, siempre digo lo mismo. Pregúntense si esa es la mayor pasión que tienen en la vida. Si la respuesta es que sí, si son capaces de dejarlo todo por eso, entonces serán grandes periodistas, porque el periodista requiere atención, pasión y compromiso. Mi madre tuvo la buena idea de guardar, de preservar, para que yo lo pudiera ver muchos años después, un periodiquito que yo hice en tercero o cuarto grado. Era un periodiquito para el colegio y se me ocurrió la idea de hacerlo. Por eso estuve muy clara en qué quería hacer. Yo quería ser periodista. Mi papá no quería que yo fuese periodista, porque en aquel entonces, cuando yo quería estudiar, mi papá tenía la idea de que no tenía una buena reputación, así que mejor escogía otra carrera. Y era tan su convencimiento que me llevó a un psicólogo y me tuvo 20 días yendo a diario a hacerme unos test de vocación y profesionales. Y nunca olvido el día que fuimos, 22 días después, a recoger los resultados, que el psicólogo le dijo, mire, señor Chirinos, hay gente que nace en la vida para hacer algo y su hija nació para ser periodista, eso es lo que ella quiere. Ya usted decidirá si la deja estudiar o no. No viene al caso contar todo lo que fue la trifulca familiar para llegar al periodismo, pero de hecho fue lo que estudié, nunca me he arrepentido. Y como dijo
algún jefe que tuve una oportunidad en CMT, en Caracas. Y ustedes, los periodistas, son una especie de raza muy particular, con credos particulares y costumbres específicas. Mientras todo el mundo se aleja de un problema, ustedes corren siempre hacia el problema. Y creo que también es una buena manera de definirnos. El periodismo es el centro de mi vida. Creo que nada me ha gustado más. La política en alguna oportunidad, pero nunca tanto como el periodismo. Y digo la política porque en alguna oportunidad me han propuesto, mientras estuve en Venezuela, varias cosas, pero siempre ganó el periodismo antes que la política. Y creo que lo único más importante hoy en día, más importante que el periodismo, es mi hijo, porque ya cuando tienes un hijo, las prioridades cambian. Pero creo que van exactamente en ese orden, mi hijo y el periodismo. Mi vida profesional, estuve muchísimos años trabajando en televisión, allí aprendí a hacer el periodismo que hoy ejerzo, contrario a lo que mucha gente señala hoy de Venevisión. Fue en mi casa, estuve 16 años allí, pasé por Unión Radio, que fue mi segunda gran casa y una de las mejores empresas donde he trabajado en mi vida, y de allí pasé a NTN 24, contratada por Claudia Gurizati, mi jefa, una de las mejores periodistas para mí, no solo de Colombia, sino de este planeta, una periodista de convicción, con principios democráticos, al lado de quien asumía el reto de llevar adelante NTN 24. Y a quien nunca, además, podría agradecer suficiente su compromiso con la democracia, por ende, con el rescate de la democracia por Venezuela. Muchísimas gracias, Idania, por esa historia. Todos los que somos periodistas nos compenetramos, comprendemos ese sentido de entrega tan absoluta que usted hablaba de nada de 31 de diciembre, nada de, mira, hay que levantarse a las 12, hay que levantarse, acostarse a la 1 de la madrugada. Nosotros estamos fuera del país. Los otros países nos imponen un estilo de trabajo totalmente diferente. Por ejemplo, yo acá en Estados Unidos me he topado con que hay un sistema social y político y jurídico diferente. Allá, ¿cómo te ha ido a ti en Colombia? ¿Qué ha pasado? En Colombia me ha ido muy bien. Amo este país. Me gustaba mucho antes de venir a vivir aquí. Es más, en mi época de reportera, cuando viajaba, yo tuve una época en que viajaba muchísimo haciendo reportajes para un programa llamado Estos son los hechos. Y me conozco América Latina completa y siempre decía, un día voy a vivir aquí, en Bogotá. Me encantaba. Me gusta mucho el frío, y era una ciudad que me atraía. Y aquí estoy. Creo que hay cosas que de una u otra manera uno establece en algún momento de la vida. Colombia es un país, no es perfecto, como ninguno de los nuestros, no es una democracia perfecta, sí perfectible, pero comparado con Venezuela, evidentemente funcionan las instituciones. Y siempre, cada día, ruego porque las instituciones sigan funcionando, porque mientras existan instituciones, podemos equilibrar los poderes dentro de la democracia. Así es, así es. Y mira, ¿sabes qué? Alguien me estaba diciendo, y rompo, y disculpa que te interrumpa, No, por favor. que decía que la gastritis era la enfermedad del periodista. ¿Tú estás de acuerdo? Gracias a Dios pude eliminar. Y eso en mi época de recién graduada, cuando fui directora de noticias de Venevisión, que fui muy joven. Pero sufro de colon irritable, de gastritis crónica, pero bueno, igual creo que hay cosas que hacer. Yo suelo ser disciplinada en caminar y trotar por las mañanas y tratar de hacer ejercicios para drenar, y paralelo a mis médicos, también tengo mi homeópata que controla mis emociones, porque creo que si no, se me habría perforado el estómago. Ese es nuestro mal, definitivamente lo es.
Así es, así es. Yo estoy muy contenta de haber pasado este ratito contigo y Dania. Gracias por regalarnos tu historia, gracias por compartir con tanta gente que te va a ver y con las nuevas generaciones esas capsulitas de éxito, de cómo enamorarnos, ¿no? Y que si lo tenemos como algo por dentro, pues que sepamos que ese es el camino correcto. Muchísimas gracias en nombre de Rostro Caribe, el venezolano Colombia y la conexión. Por darme la oportunidad de poder mejor dediquarse a otra cosa. Un abrazo grande, cuídese mucho. Y gracias, igual ustedes, ¿ah? De verdad, un gusto. Bye. Chao. Presentar al destacado periodista venezolano César Batiz, quien es oriundo de Tijuana, en el municipio Simón Bolívar del estado Zulia. César es egresado de la Universidad del Zulia, laboró en el diario Panorama, La Verdad, Últimas Noticias y en el Departamento de Comunicaciones de la Electricidad de Caracas. Entre los años 2014 y 2016 fue coordinador de Poderopedia Venezuela. En 2014 cofundó El Pitazo, medio con reporteros en toda Venezuela, del cual hoy es director. A lo largo de su carrera ha ganado premios municipales, regionales, nacionales e iberoamericanos, como el Litis Venezuela en 2 oportunidades, el García Márquez en 2 oportunidades y el Ortega Gasset. Sin más preámbulos, démosle la palabra a César, un gran amigo periodista, para que nos cuentes cómo vives el periodismo. Muchas gracias. Para hablar de cómo vivo el periodismo, debo comenzar por mi presente inmediato. Y es que, sin saberlo, llegué a esta posición. Cuando egresé de la Universidad de El Zulia en el año 1996, uno egresaba en ese momento con la mención impreso, audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Mas no existía entonces una mención específica, una mención que te dirigiera a formarte como un gerente de medios de comunicación. Han sido las oportunidades que se me han ofrecido en la vida y en la preparación. Yo siempre utilizo el término del príncipe, de Maquiavelo, en el príncipe de la fortuna y no de la suerte, porque hay que estar preparado para el momento indicado. Y eso es lo que yo he tratado de aplicar en todo momento en mi vida. Fui corresponsal de Panorama en la costa oriental del lago, que tuve la oportunidad de trabajar con un excelente grupo de periodistas. Luego fui coordinador de ese grupo de periodistas. Luego fui editor de política, economía y mundo de Panorama. Es decir, estas oportunidades que se brindaron que pude aprovechar y llegar luego por otras circunstancias e incluso las circunstancias que parecen peores, y esto es un aprendizaje que quiero dejarle a todos los jóvenes colegas. A veces cuando uno lo votan, como me pasó a mí efectivamente en Panorama, que me votaron un buen día cuando regresaba de vacaciones, uno piensa que se le cae el mundo. Pero no, piense que son oportunidades, son aprendizajes. Y yo recuerdo muy bien que es sospechoso el periodista que dura mucho tiempo en un mismo medio. Pues yo digo que en esa oportunidad tuve un gran aprendizaje, y ese aprendizaje me sirvió, porque en verdad que aprendí mucho en Panorama, me sirvió para tener una gran experiencia, una gran mística de trabajo cuando me tocó trabajar ya con Últimas Noticias acá en Caracas, luego en la corresponsalía de Vargas, posteriormente fui a la Electricidad de Caracas, donde mi labor era estar en contacto con las comunidades, explicarles a las comunidades cómo era el servicio eléctrico, cómo se lo cobraban, darle ese matiz de un reportero a una actividad de comunicación corporativa. Con esto regresé a Últimas Noticias en el año 2000. Lo que ha marcado mi carrera, porque si bien es cierto que en el año 1998 y 1999 tuvimos una breve experiencia, una unidad de investigación en Panorama, esa experiencia no la pude continuar, sino que fue hasta el año 2008 cuando retomé el periodismo de investigación
que digo ha sido lo que más me ha dado satisfacción en mi carrera profesional. Por supuesto, las circunstancias de la censura, las circunstancias de todo lo que ocurre en el país a partir del año 2013 con la victoria electoral de Nicolás Maduro en aquel cerrado después del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Eso que ocurre con la compra de medios, primero Globovisión, después la cadena Capriles, donde yo trabajaba, donde formaba parte de Últimas Noticias, y posteriormente el Universal, todo eso que ocurrió y que derivó en el surgimiento, más que el resurgimiento, porque bien es cierto que había algunos medios digitales ya para entonces, pero en ese momento, el año 2013, 2014, 2015, hay una explosión de medios digitales. Y yo he tenido la fortuna, y por eso decía al principio, que para contar mi historia en el periodismo, que gracias a ustedes que me dan la oportunidad de hacerlo, para contarla con sinceridad, humildad y tratando de que sea algo a las nuevas generaciones, que clarifique a las nuevas generaciones del periodismo cómo es esta profesión. Por eso al principio decía que mi historia comienza por acá, por el Pitazo. Porque sin saberlo, decía, llegué a ser cofundador de un medio. Digo sin saberlo porque es que cuando salí de la escuela no salí con esa idea. No salí con la idea de que yo iba a llegar algún día a ser el cofundador de un medio y el director de un medio. Yo salí de la escuela pensando en que iba a la escuela de periodismo, que iba a ser un gran redactor y que iba a trabajar para grandes medios de comunicación en Venezuela o incluso en el mundo. Soñaba con eso. Más este sueño, esta realidad que ha superado los sueños, que es dirigir un equipo tan valioso, tan valiente, tan rico en experiencia, tan extenso como es el del Pitazo, esto en verdad que nunca me lo imaginé. Y, por supuesto, repito lo que ya cité de Maquiavelo. Yo creo que uno tiene que estar preparado para cuando la fortuna llegue. Y todo lo que ha sido en mi historia profesional, desde aquellas primeras experiencias en la costa oriental del lago con Panorama, hasta mis últimas experiencias en la Unidad Central de Investigación, la UCI de la cadena Capriles, donde hicimos periodismo multimedia muy rico, muy vivido, muy sentido, al punto que nos ganamos ese premio García Márquez que ya tú mencionabas. Esa experiencia me trae a esta realidad, a tener esas posibilidades de aprovechar la fortuna, repito, citando nuevamente a Maquiavelo, la fortuna que me ha tocado de estar en el momento indicado cuando se ha presentado la oportunidad y además estar preparado. Y por supuesto, en estos 5 años y medio que tenemos de fundado en el Pitazo, o que participé en la cofundación y que estaba en la dirección del Pitazo, ha sido un constante aprendizaje, porque hasta ha sido una innovación constante, una revisión constante, una evolución constante. Digo todo esto porque uno se da cuenta de los errores que ha cometido. Por ejemplo, nosotros comenzamos en diciembre, el 8 de diciembre del año 2014, como un medio que iba a producir contenidos audiovisuales para YouTube. Y nos dimos cuenta inmediatamente que no funcionaba para nada un chorizo, una longaniza de 8, 12 minutos de un noticiero para YouTube. Nos dimos cuenta la semana siguiente y ya entonces comenzaron los primeros cambios, un proyecto que habíamos estado pensando nosotros desde junio hasta diciembre. Y nosotros nos salimos con una página web al principio, dijimos no, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en redes, en Twitter, vamos a estar en Facebook. Y nos dimos cuenta en enero del año 2015 que nos hacía falta una página web. Y así fue como llegamos en abril a tener nuestra primera página web. Y después de esto ha sido una evolución constante, una revisión, una innovación, y por eso es que hoy día estamos cosechando los frutos, pese a todo y el bloqueo, pese a todo y la censura que el gobierno nos ha impuesto al bloquearnos en Venezuela el acceso al pitazo.com, el pitazo.info, el pitazo.ml y últimamente el pitazo.net.
Han sido 4 dominios del bloqueo desde septiembre, perdón, 4 dominios del pitazo desde septiembre de 2017 que Conatel, Movistar, Digitel y CanTV han bloqueado en Venezuela para evitar que el ciudadano venezolano se entere de lo que ocurre en el país, de lo que reporta el pitazo desde cada una de las regiones del país. Por eso nosotros en el pitazo tenemos un lema y eso lo vivimos a diario. Y ese lema, repito, es un aprendizaje producto desde aquellos primeros reportajes en Cabimas, en La Rita, en los puertos de Altagracia, en Ciudad Ojeda, en Campo Rojo, en Bachaquero, en Menegrande. Ese aprendizaje nosotros lo traemos acá, lo alimentamos con la experiencia de otros en el pitazo. Y por eso nuestra persistencia, insistencia, resiliencia. Y repetimos siempre, si a nosotros nos cierran una puerta, abriremos una ventana. Y si nos cierran las ventanas, agarraremos un cincel, un martillo para abrir una ventana y así poder llegar a las audiencias, que es nuestro objetivo final. Esto, repito, es el aprendizaje no de los últimos 5 años, es el producto de toda una vida, ya, bueno, toda una vida no, ya son 24 años o cerca de 24 años de egresado a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, pero todas estas experiencias, y esto quiero que le quede muy claro a las nuevas generaciones, todas las experiencias que uno va acumulando en el periodismo ayudan a que uno llegue en un momento de la vida en que toma las decisiones adecuadas, toma los riesgos adecuados, acierta, le sonríe la fortuna y logra, formando equipo, siendo honesto, siendo sincero, siendo humano, logra los éxitos que gracias a Dios nosotros hemos obtenido acá en el pitazo. Es importante escucharte, César, en este tiempo, más de 2 décadas, ser conciso, preciso, de toda una trayectoria periodística. ¿A quién le das tú el valor como hombre, como profesional de la comunicación en toda esta trayectoria que has desarrollado en los diferentes medios de comunicación y hoy en día como director del pitazo? Bueno, en primer lugar a mi familia. Sabes que yo siempre he tenido un cuento. Yo le decía a mi mamá que ella era García Márquez. También le decía Margaritacha por lo estricta que era, ¿no? Pero le decía García Márquez porque echaba unos cuentos muy buenos, inventaba muchas cosas. Entonces, yo creo que de allí me viene la vena periodística. Y claro, sin lugar a dudas, a los maestros. Y hay maestros en la vida que no son los maestros de la academia, lo que te reciben en un aula de clase en la universidad o en la escuela. Tuve también muy buenos maestros en la escuela que me dieron la oportunidad de darme cuenta de que me gustaba la escritura y me gustaba la lectura. E incluso cuando tuve, y lo comentaba recientemente con un grupo de compañeros egresados del Colegio San Agustín, cuando tuve la experiencia de pasar de ser un excelente alumno de matemática y física de 3er año a 4º año, el 3er año en la Caracciolo Parra León, allá en Tijuana, a pasar al San Agustín en 4º año y ver que no era tan bueno en matemática y física como yo pensaba. Entonces darme cuenta de que no servía para la ingeniería eléctrica que yo quería estudiar en ese momento, o la ingeniería electrónica o cualquier otra carrera de ingeniería. Y más bien descubrir en el Colegio San Agustín reafirmar en el Colegio San Agustín que sí, que era cierto que yo tenía más habilidades para narrar, contar, analizar. Me llevó, por supuesto, a definirme por la carrera de comunicación social y así fue como entré a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Y te repito, ¿a quién le agradezco? A mi familia, a mi madre especialmente, a los maestros de la vida, a todos los maestros, no solo a los que me han recibido en un aula, sino a los que me he encontrado por el camino del periodismo y de la vida en general. Bueno, fueron las palabras del periodista venezolano zuliano César Batiz. Gracias por contarnos parte de tu historia de cómo se vive el periodismo en este día del 27 de junio para todos los periodistas venezolanos que están en diferentes partes del mundo y no venezolanos. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir este relato. Y bueno, insisto, quiero que las nuevas generaciones sepan que nos decía uno de los asesores de Panorama en su momento, para escribir centímetro hay que leer kilómetros. Y eso creo que le hace mucha falta a las nuevas generaciones. Y quiero también decirles que no
no se echen a morir ni se dejen caer por los obstáculos que se encuentren en la vida. No pierdan el foco de su objetivo, que es hacer un periodismo de calidad que trascienda y que ayude a la gente. Porque nosotros, al final de cuentas, somos servidores públicos, somos apóstoles. Y si a través de este oficio encontramos la alegría, la felicidad, incluso el vivir de una mejor manera a como lo hacíamos originalmente, bendecidos somos. Pero somos una profesión muy especial y eso no debemos perderlo nunca de vista. Así que muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con todos los colegas este mensaje. Disculpamos no poder conectarnos con Lisette González, ella está en Caracas, Venezuela, y ha sido de verdad muy complicado la conexión de internet. Ella pide sus excusas a toda la audiencia, a todos los colegas periodistas, y envía un fuerte y sincero saludo en este Día Nacional del Periodista. Pero bueno, para seguir contando las historias, tenemos a José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia, y él nos va a hablar un poco sobre cómo es esta experiencia de ser venezolano y estar dirigiendo un periódico, un portal de noticias desde Colombia, desde Bogotá. Y para nosotros es un placer tener esta alianza de Rostro Caribe con el Venezolano Colombia para brindarles este espacio de Así se vive el periodismo. Adelante, José, cuéntanos tu historia. Soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. Esta transmisión para Así se vive el periodismo la hago desde Bogotá. Bueno, estoy ejerciendo, yo soy un periodista extranjero, periodista venezolano en Bogotá, dirigiendo un medio de comunicación, el Venezolano Colombia, que pertenece e integra al grupo editorial El Venezolano, que tiene sede en Miami, tiene sede en Panamá, en Houston, en Costa Rica, y nosotros acá en Colombia, el Venezolano Colombia. Realmente les confieso, en un momento cuando yo logré tener el primer hijo, por decirlo así, que era ir a la imprenta acá en Bogotá y la primera edición del Venezolano Colombia impreso, era como un hijo realmente. Y yo recuerdo que un colega que está en España, cuando yo le mostré el periódico impreso, el primer periódico impreso, que era, él me dijo: José Ramón, tú lo estás presentando de una manera así como tan olímpica, pero no es menor lo que tienes en tus manos. Eres un periodista venezolano, además, en Colombia, dirigiendo un medio extranjero, y has hecho una publicación en un país que no es el tuyo. Cuando hice, bueno, naturalmente esto no es un trabajo que hice yo solo. Ahí participaron muchos periodistas venezolanos que para mí, les confieso que poder contar y trabajar en Colombia con periodistas venezolanos para mí es verdaderamente un gusto y un placer, porque me recrea cuando yo trabajaba en Venezuela con mis colegas, compatriotas venezolanos. Así que han sido muchas las experiencias, los altibajos llevando adelante el Venezolano Colombia. Yo recuerdo que también me decían, bueno, mira que la xenofobia puede afectar el proyecto del Venezolano como medio de comunicación, porque además me decían, bueno, es que el nombre del medio, ya que se llama El Venezolano, porque pareciera que el venezolano, la expresión el venezolano estuviera como desprestigiada. Y yo digo, no, pero perdón, pero es que es decir que el producto que yo estoy llevando adelante con un equipo talentoso de periodistas se llama El Venezolano, eso no es ningún delito. Y de manera que yo siempre con mucho orgullo, porque el producto, participan conmigo en este proyecto casi todos periodistas venezolanos de un talento humano y profesional realmente para mí siempre admirable. En estos momentos, naturalmente, por la pandemia, he tenido que hacer un giro en la estrategia, porque nos hemos tenido que concentrar los esfuerzos en las plataformas digitales, el venezolanoColombia.com, en las redes sociales, donde hacemos publicaciones permanentes en relación con la diáspora venezolana. Y básicamente yo vivo el periodismo detrás del Venezolano Colombia. Cuando digo detrás, pues en todo el diseño de la estrategia de contenido, es pensando que
el Venezolano Colombia es un servicio público, que la voz de los venezolanos migrantes deben verse reflejadas. Yo creo que las narrativas locales, esa es la prioridad para mí en el Venezolano Colombia, y así quiero que se viva el periodismo en el Venezolano Colombia, y justamente creo que el titular de esta transmisión de Así se vive el periodismo lo refleja el producto que estamos haciendo. De manera que para mí el Día Nacional de Periodista, cuando yo estaba en Venezuela, lo celebraba, y recuerdo que semanas antes ya los colegas te decían, mira que el 27, y bueno, y los periodistas somos un bochinche permanente. Entonces, bueno, que fulanito, que unas cervezas en casa de Pedro, que fulanito va a llegar con no sé cuánto. Y realmente extraño eso cuando estaba en las salas de redacción de Venezuela. Y bueno, este Día Nacional de Periodista, el 27 de junio, sé que la palabra celebración yo la tomo con pinzas, porque los periodistas venezolanos creo que tenemos que alzar la voz frente a los atropellos que los periodistas colegas que están ejerciendo el periodismo en Venezuela están viviendo. Yo quiero felicitar, sé que formo parte de esta iniciativa, al grupo de colegas que hoy han compartido en esta transmisión del Día Nacional de Periodistas. Estamos unidos y estamos, Zoom lo permitió, las ganas lo permitió, y el periodismo, yo creo que esto lo movió fue el periodismo, porque a mí se me estaba haciendo un poquito complicado compartir aquí, pero yo decía, no, porque es que el periodismo es estar también con los colegas. Esperemos que esta solidaridad, este deseo de estar juntos de alguna manera, así sea fuera de nuestro país, se repita para el próximo año, y que podamos crecer y seamos más colegas compartiendo nuestras experiencias. Así se vive el periodismo. Muchísimas gracias. Desde Bogotá estamos a la orden. Los periodistas somos un servicio público, y eso se lo decimos todos juntos a todos los espectadores y toda nuestra audiencia que nos sigue en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Soy José Ramón Villalobos desde Bogotá, Colombia. Hola amigos, bienvenidos, colegas también celebrando el Día del Periodista en Venezuela y regados por todo el mundo. Tenemos la oportunidad de conversar hoy con Alfredo Suárez, también periodista venezolano radicado en Atlanta. Él fue nominado este año a 4 premios Emmy y en 2019 ganó 2. Así que estamos hablando con un joven que no solo ha roto la barrera del idioma, de la cultura, de la integración, sino que está brillando con luz propia, ejerciendo la comunicación social acá en los Estados Unidos. Por eso vamos a conocer hoy parte de su historia, la historia de Alfredo Suárez. Bueno, gracias Patricia, y felicitaciones a todos los colegas en su día, tanto los que están fuera de Venezuela como los que todavía de nuestro país. De verdad que complacido por estar compartiendo con ustedes el día de hoy parte de lo que ha sido mi trayectoria como periodista, que se inició ya, tengo en el 2006, recuerdo yo, me gradué como periodista en mención comunicación social, mención audiovisual, perdón, en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Ya tenemos 14 años de graduados. Y de verdad que no me como siempre lo digo, si vuelvo a nacer, volvería a ser periodista, porque es una de las carreras más bonitas, para mí la mejor que existe en el mundo. Mis inicios fueron en un canal local, se llama TV Col. Recuerdo yo que comencé haciendo mis pasantías en ese canal antes de graduarme. Y para ese entonces todavía se trabajaba en las televisoras con los editores. Y recuerdo que una de las prácticas electivas que estaban dando en Urbe era edición no lineal en Premiere. Y a mí me interesó muchísimo esto, y yo tomé esa electiva. Cuando llego a TV Col, los periodistas que estaban, ninguno manejaba lo que era el Premiere. Y de inmediato, al ver que yo manejaba Premiere, creo que pasaron 2-3 semanas y ya formé parte formal de la empresa. No terminé mis pasantías como tal, sino que de una vez entré a TV Col. Me dio mucha lástima después con los editores, porque a raíz de eso
todos los periodistas comenzaron a hacer cursos la empresa les brindó el adiestramiento para aprender a editar en Premiere y fueron sacando un poco a los editores, pero ya eso era lo que venía, ¿no? Porque ahorita la mayoría de los periodistas sabemos editar. Posterior a esto me toca salir y hacer radio en Cabimas, estuve en Extrema, estuve en Favoritas, también tocando diferentes áreas de la animación y luego ya en mi última etapa en la radio me tocó llevar mi programa de noticias, se llamaba 45 minutos con Alfredo Suárez. También incursioné junto a dos compañeros y grandes amigos, Miguel Antequera y Emilio Mendoza, fundamos noticiascol.com, que fue el primer diario digital de la costa oriental del lago. Con mucha satisfacción realizamos cosas súper innovadoras en la Col, transmitimos por lo menos por primera vez vía streaming una bajada de la Virgen del Rosario que en cualquier parte del mundo se pudo observar. Posterior a esto fue un poco viéndose el deterioro del país y conjuntamente con mi esposa tomamos la decisión de emigrar. Voy para 4 años y medio aquí en los Estados Unidos. Primero me vine solo. Mucha gente piensa que fue fácil o que se me ha hecho fácil y pues no. Yo me vine solo primero. Comencé como todos los que salimos de Venezuela tocando puertas en la profesión que para la cual uno se formó, ¿no? En mi caso el periodismo. Recuerdo yo que me tocó visitar varias emisoras, grababa unas cápsulas informativas y las presentaba en diferentes emisoras para ver quién me las compraba. Se me presentó la oportunidad de trabajar en una radio comunitaria, una radio sin fines de lucro, pero digital. Y yo hice una especie como de colaboración para que ellos demostraran un poco lo que yo sabía y vieran lo que podía ofrecerle a la empresa. Yo duré en eso como 3 semanas, un mes, tocando puertas y en esa emisora. Luego yo dije, no, yo tengo que buscar la forma de hacer dinero porque si no, no me voy a traer a mi esposa y a mi hijo. Y conseguí un trabajo limpiando apartamentos. Recuerdo yo que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Limpiando apartamentos, yo dije, terminaba a las 3 y yo decía, ajá, yo no vine aquí a tener las tardes libres, ¿qué más puedo hacer? El que trabajaba conmigo en la limpieza me dice, mi hermano trabaja en una franquicia de hamburguesas de aquí de Atlanta que se llama Ya Burger y ellos están buscando un dishwasher. Y yo, bueno, dale, yo voy. Y me fui, llené mi formulario para dishwasher y como a las 4 horas me llamaron, sí, el trabajo es tuyo. Vente tal día. Bueno, dishwasher, vámonos. Cuando llego me dicen, no, ya no hay puesto de dishwasher, sino que te va a tocar armar las hamburguesas. Y yo, bueno, dale. Me pongo a hacer yo mis hamburguesas. Era el único que no tenía experiencia en eso. Y era el que tenía la responsabilidad de armar las hamburguesas lo más rápido posible. De verdad que los primeros días fueron difíciles y los fines de semana yo deseaba que no llegaran los fines de semana porque era cuando más había gente y cuando más me estresaba por la rapidez de hacer las hamburguesas. Pero fue una experiencia, digamos que bien bonita, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje que les doy a todos los colegas que en estos momentos no están ejerciendo la profesión y que les está tocando tener trabajos diferentes para los cuales nosotros fuimos formados, de que así sea en la limpieza, así sea en la hamburguesa, sea lo que sea, uno tiene que ser el mejor y destacarse, ¿no? Y hacerlo con la mejor disposición posible, con la mejor cara, con el mejor ánimo, porque yo creo que esa es la clave. Yo recuerdo que yo creo que yo nunca me quejé de estar limpiando o estar haciendo hamburguesas, porque uno siempre, digamos, uno tiene un norte y bueno, esto es momentáneo y uno va para allá, esto es momentáneo y uno va para allá. Estando ahí, me vuelven a llamar de Radio Información, me dicen que ya hay una vacante y comienzo en Radio Información ya formalmente con la empresa, ¿no? Tuve también en Radio Información, me tocó regresar a Venezuela
a buscar a mi esposa y a mi hijo. Ellos, cuando yo regresé, me brindaron la oportunidad de seguir trabajando con ellos, me esperaron. Y en ese interín de Radio Información se presenta una oportunidad, me llaman que se presenta una oportunidad en Mundo Hispánico. Mundo Hispánico es el tercer medio digital más grande de Estados Unidos, luego de Univisión y Telemundo. En la vacante que había era de Community Manager de una página de motor. Y yo no sabía absolutamente nada, primero ni de redes sociales, y segundo mucho menos de automovilismo, de motor, de carros, de lowrider, que son los carros modificados aquí en los Estados Unidos. Y bueno, yo dije nada, yo esta oportunidad yo no la puedo desperdiciar. Fui, me presenté, mi jefa María Alejandra Bastidas, venezolana también, me hace la entrevista, me dice, ¿sabes de autos? No sé de autos. ¿Sabes, te gustan los autos? No me gustan los autos. Y yo le digo, pero yo sí he visto que el Mundo Hispánico tiene una falla en deportes, no cubre mucho deportes. No, sí es verdad, no cubrimos mucho deportes, pero lamentablemente ahorita no estamos buscando nada en deportes, sino que lo que estamos buscando es alguien que sepa de automóviles. Entonces, lamentablemente, chamo, no te puedo dar la por yo antes de que terminara, que me dijera que no, yo dije, ya vaya, espérame. Yo te voy a presentar un proyecto, yo puedo, dame una oportunidad, que lo que necesito es una oportunidad. Y así fue, luego le presenté yo un proyecto, le gustó, me dijo, el trabajo es tuyo, y comencé en Mundo Hispánico. Se me hizo muy difícil, no conocía, como te mencioné y les he mencionado, nada de autos, no conocía nada no me gustaban los autos, y aparte de eso se presentó un contrato con NASCAR, que es la serie de automovilismo más famosa de aquí de los Estados Unidos. Mi jefa me dice, ¿sabes de NASCAR? Y yo no sé absolutamente nada de NASCAR, pero yo voy a aprender en NASCAR, yo voy a aprender de NASCAR. En ese interín, el de no saber, también me colocan a alguien al lado mío, un experto, para que me ayudara. Me bajaron el sueldo. Al bajarme el sueldo, yo tuve que buscar otros empleos. Comencé, paralelamente con Mundo Hispánico, comencé también a hacer todo lo que tiene que ver con los desayunos en hoteles en la mañana. Iba también a eventos como mesonero los fines de semana para compensar un poquito lo que estaba dejando de percibir. Pero luego de eso, de verdad que le tomé mucho cariño a todo lo que tiene que ver con el mundo motor. Comencé a cubrir NASCAR. Actualmente no me catalogo un experto, no me considero un experto, pero conozco bastante el deporte, y aparte de eso soy fanático y me gusta muchísimo. Y poco a poco también fui cubriendo y fui abriendo el campo para el Mundo Hispánico para cubrir los deportes que a mí tanto me gustaban. He cubierto el Super Bowl, la MLS, béisbol de las grandes ligas, y en ese transcurrir se presentan la oportunidad de los Emmy. Los Emmy son los premios que premian a la industria televisiva aquí en los Estados Unidos. Nunca se había abierto el portal para los medios digitales. Cuando se abre el portal, la puerta para los medios digitales, Mundo Hispánico decide participar. Llevamos, creo que fueron 12 nominaciones, el primer año ganamos 8. Fuimos el primer medio digital en ganar un premio Emmy aquí en la región del suroeste de los Estados Unidos. Y tuve la dicha con un trabajo de la NFL, fanáticos hispanos de la NFL, y un trabajo de Mundo Solidario, en el cual es una campaña que nosotros ayudamos a las personas de llevarme esos 2 primeros Emmy, que fue, como comentamos mi esposo y yo, como que una noche en la cual cerramos un ciclo de todas los sacrificios, todas las cosas que tuvimos que pasar para llegar aquí a los Estados Unidos y brindarle la mejor vida que uno puede a sus hijos, porque yo creo que esa es la principal causa y principal motivo y motor que a uno lo impulsa para salir de su país en buscar mejoras para sus hijos y para toda su familia. De verdad que ha sido muy bonita conocer la historia de Alfredo Suárez. Una síntesis apenas, porque cuando uno le presenta en el reto, mira, tienes algunos minutos para hacer un resumen de todo lo que has vivido, uno no sabe por dónde comenzar, pero queremos felicitarte. Y me gustó cuando dijiste que llegaste acá a los Estados Unidos, pero no con la mentalidad de que era imposible trabajar en la profesión que elegiste, y por eso empezaste a tocar puertas. Es el mismo pensamiento de esta servidora, Patricia Quiñones, desde Utah,
no conseguía una oportunidad, así que junto con mi esposo decidí darme la oportunidad y por eso fundamos Utah Solanos, que es el primer medio de comunicación digital venezolano acá en Utah. Así que tenemos eso en común, y lo otro en común es lo del dishwasher, porque en la próxima vida mínimo me tiene que tocar ser condesa. He lavado platos, no te tocó, pero sí te tocó la adrenalina de estar en la preparación, y eso en verdad es otro mundo. Así que yo quisiera, Alfredo, que compartieras nuevamente ese mensaje de motivación a los colegas que también les ha tocado emigrar junto a su familia. En mi caso, con un niño recién nacido, ya tiene 4 añitos Alejandro, pero otros colegas... Se llama igual que el mío y también tiene la misma edad. Ajá, no es fácil. En Colombia, Estados Unidos, Argentina, en cualquier parte del mundo donde esté un periodista venezolano, a lo mejor se sentirá frustrado en este momento porque no está en un medio como acostumbraba. ¿Qué mensaje le dirías? Yo les digo que no pierdan la fe y no pierdan el norte, ¿no? Y como te digo, el secreto es disfrutar. Así, si tú estás barriendo una calle, tienes que ser el mejor barrendero de la calle. Si estás lavando platos, tienes que ser el mejor lavador de platos y no estar, digamos, lamentándose de que son pruebas que nos pone Papá Dios en el camino y que pronto y poco a poco se van abriendo las puertas. Y siempre estar pendiente de eso, ¿no? Cuando se abre la oportunidad, traten de agarrarla y aferrarse en ella y no dejarla ir, no dejarla desperdiciar, porque eso es importante para surgir. Y siempre mente positiva. Por más que uno consigue obstáculos en este camino, al final, con mucha constancia, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha fe de que las cosas van a salir bien, se logran los objetivos. Bueno, yo quisiera que termináramos esta entrevista celebrando el Día Nacional del Periodista en Venezuela y en el mundo donde estamos, mostrándonos el Lemmy que tienes allá al fondo. De hacer hamburguesas, preparar hamburguesas, a tener esto, hay una gran historia. Así que felicitaciones a este colega periodista zuliano, Alfredo Alejandro Suárez, por ser inspiración y por darse él mismo la oportunidad de tocar puertas y no rendirse. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ti, Patricia, y feliz día nuevamente a todos los colegas. Bye. Chao. Hola, saludos. Les habla Gustavo Cando Alex, periodista freelance de Maracaibo, Venezuela, en el occidente de este país limítrofe con Colombia. Tengo en línea al compañero, amigo, periodista Luis Olavarrieta desde Caracas, quien nos va a contar sobre su experiencia en cuanto a este noble oficio. Hola Luis, un gran saludo desde Maracaibo. Cuéntame tus inicios, cuéntame de tu carrera, es decir, háblale a aquel estudiante que de repente quiera tocar puertas en algún medio y que se sienta reflejado en personas y en periodistas como tú. Bien, gracias a ustedes por la conexión, contento de poder conversar un rato, de intercambiar ideas, opiniones, nutrirnos un poco de la experiencia, de eso se trata. Bueno, yo fui muy afortunado, pero también creo que fui muy insistente, ¿no? El periodista tiene que ser insistente, tiene que ser muy impertinente en buscar siempre un espacio para poder ejercer lo que tiene o lo que busca ejercer. Y digo impertinente porque tal vez uno tiene que buscar de las maneras, ojo, correctas, tiene que buscar esa oportunidad. Y yo siempre la busqué, siempre quería aprender, tuve como que mucha ansiedad por tener las referencias que quería para poder empezar a ejercer el rol. Empecé Radio Caracas Televisión, fui a un casting para El Observador y me terminaron llevando para El Picante, que fue un programa de entretenimiento. Entonces, yo me recuerdo que era bastante curioso, pero era bastante insistente por aprender. Entonces tuve como que mucha preparación por parte de la gente que me dio esa oportunidad. Me metieron en cursos de redacción, en cursos de locución, me metieron en cursos para hacer libreto, y tengo tal vez un conocimiento breve, un conocimiento muy específico
pero me ha dado la oportunidad de poder competir de una manera honesta frente a las o asumir con responsabilidad las tareas que me ha tocado asumir. Y lo digo con mucho orgullo. Estoy muy feliz de todo lo que me ha pasado en mi carrera. Yo no reniego nada, no reniego mis programas de entretenimiento, no reniego mis programas de opinión, no reniego la formación que tuve, agradezco la oportunidad que me dieron mis jefes y los canales donde trabajé. También he sido muy hábil de entender cuáles son las circunstancias que he querido asumir, cuáles son las cosas que he querido continuar y cuáles he querido dejar. Eso viene muy personal, viene como parte de mi espíritu de querer seguir profundizando, indagando, investigando, porque me encantan las cosas que hago, pero sobre todo porque le meto mucha pasión. Entonces siempre he sido una persona muy curiosa, una persona muy impertinente. He manejado un poco mejor en los últimos años la impertinencia, pero ese espíritu rebelde, ese espíritu inquieto sigue ahí, por querer saber más, por querer seguir aprendiendo, por buscar alternativas. Claro, cuéntame, Luis, ¿cómo abordas, cómo concibes el periodismo en Venezuela? En la Venezuela de 2020, con un gobierno en disputa, con dos tribunales supremos de justicia, con digamos, las detenciones que se han conocido de manera sistemática, no solo a periodistas, las agresiones a los periodistas, sino también una sociedad controlada. ¿Cómo abordas el periodismo? ¿Qué te dices cada mañana al momento de iniciar una entrevista, de salir a la calle? Bueno, yo creo que el periodista en Venezuela tiene que ser muy astuto, ¿no? Muy astuto y saber de que tiene como única garantía resguardar su vida, porque ante los sistemas que son totalitarios y que quieren ejercer el control de todo, es complejo ejercer el rol periodístico en su cabalidad. Pero no dejamos de hacerlo. Hay ciertas cosas que tenemos que prever antes de emitir un juicio, una opinión, incluso escribir una noticia, porque hasta escribir una noticia puede generar mucha vulnerabilidad en algunos sectores o los que se ven inmersos relacionados a ese tipo de información. Pero creo que es un tema de astucia, es un tema de precaución, es un tema de saber cómo le das la vuelta, no a la noticia, saber cómo le das la vuelta para poder comunicar sin que se sientan que tú estás siendo una persona, una persona que los está enfrentando, porque ellos sienten siempre que la verdad los está enfrentando por todas las cosas que nosotros ya manejamos y conocemos. Entonces creo que tenemos que manejarlo bajo un ambiente bastante de precaución. Creo que estamos muy expuestos los periodistas, pero ya estamos buscando siempre una alternativa para seguir impulsando la noticia. Quisiera preguntarte sobre aquellas anécdotas de la cobertura de calle durante las protestas de 2017, incluso un poco más antes de 2014. ¿Sientes que hubo un antes y un después en cómo abordabas esa cobertura de calle a raíz de esas imágenes que todos vimos de ti agredido, reportando incluso desde hospitales, desde las morgues, contando los testimonios de familiares que reportaban que sus familiares habían sido asesinados por el régimen? Es complejo porque ciertamente hubo como una madurez importante en esos tiempos por la responsabilidad y por los sucesos que estaban ocurriendo. Creo que nos sirvió mucho para enderezarnos y saber el compromiso que teníamos frente a la audiencia que nos estaba siguiendo. Yo agradezco mucho la confianza que la gente me dio, agradezco mucho el respaldo, pero sobre todo tratar de llevar los temas tan álgidos fue un compromiso que tuve que madurar mucho por la premura, por los tiempos, por la situación en general, ¿no? Entonces fueron como muchas cosas que tuve que aprender en poco tiempo, porque yo venía tal vez de otro tipo de fuente, otro tipo de fuente, porque, bueno, sí, venía de otro tipo de fuente, pero de otro tipo de realización, ¿no? Creo que es la palabra que estaba buscando, porque hacer televisión es muy distinto a encontrarte con el realismo y la cercanía de la tragedia en la calle. Yo tenía ya como 6 años muy cómodo en un estudio y uno pierde el contacto con la gente.
eso me llevó también a mantenerlo, a saber de que es importantísimo no perder tu identidad con quien te conecta con la realidad, pero sobre todo te da una comprensión del asunto desde una perspectiva muy, muy, muy humana. Y más allá de eso, te permite ampliar tu conocimiento, te permite abrir el espectro, te permite inclusive ampliar tus anécdotas, las historias, te permiten nutrirte mucho más las experiencias. Entonces, fue muy rico en términos personales y profesionales, pero bueno, ciertamente implicó un riesgo muy grande. Cuéntame de la experiencia de hacer periodismo cuando los servicios públicos pueden, fallar constantemente. Por ejemplo, los servicios de Internet, la electricidad que pueda fallar en algún momento, incluso como persona, como ser humano que necesita de sus necesidades básicas, el periodista cómo encara esas carencias. Bueno, yo creo que volviendo al tema de la astucia, ¿no? La astucia y la resiliencia, el periodista tiene que ser muy positivo, el periodista tiene que ser más allá del panorama, tiene que saber que tiene que ir en contra de todos los pronósticos para llevar la información, ¿no? Y creo que es un reto, no dejamos, ya entra el papel de ciudadano que es indignante, pero yo creo que el periodista tiene que sobrepasar, estar muy por encima de eso para poder hacer su trabajo, ¿no? Y conectarte con la gente, que la gente sea la que hable, la gente sea la que imita, la gente sea la que se exprese, ¿no? Y tú ser la voz de esa gente, ¿no? Pero creo que estamos todos muy conscientes de las problemáticas sociales y el tema de los servicios, como los tienen a todos los venezolanos muy limitados. Pero ahí estamos, buscando las alternativas, teniendo hay que seguir buscando esas opciones, porque bueno, la tecnología es una herramienta muy importante que nos puede dar ahora en la inmediatez, y eso no hay que subestimarlo. ¿Okay? Antes teníamos que pasar por los canales un tema más riguroso, ¿no? Un microondas, un pase en vivo, una conexión. Ahorita no. Ahorita lo que tenemos es tener una señal de internet. Entonces, esa es la dificultad que tenemos ahorita. Pero creo que los venezolanos periodistas hemos buscado siempre una opción. Por ejemplo, a veces lo que ocurre en algunas localidades donde la situación es mucho más precaria que en las principales ciudades, conocemos esa situación debido al esfuerzo que hace el periodista, ¿no? Entonces yo creo que el periodista ha buscado las alternativas para seguir informando independientemente de las circunstancias. Aprovecho la mención a los compañeros de Armando.info con este excelente trabajo de investigación sobre el caso de Alex Saab. ¿Cuál es tu impresión sobre la calidad del periodismo venezolano que se ejerce actualmente? No, el periodista venezolano es maravilloso. Tiene una madurez enorme, porque nos ha tocado, o le ha tocado, yo creo que las generaciones que están antes de nosotros, les ha tocado entender un país de profundos cambios. Y es complejo lo que estoy diciendo, entender un país que constantemente está cambiando. Entonces, le ha permitido tener una percepción, una habilidad, un reconocimiento de los sucesos, una intuición muy particular. Entonces, el periodista venezolano está muy bien preparado para todo terreno. Yo tengo muchos colegas que admiro en silencio, hay colegas que yo sigo con mucho respeto, porque más allá del tema de la lucha por la información, el tema de la noticia, la exclusiva, hay periodistas haciendo trabajos brillantes y que te sirven de inspiración, que te sirven de modelo para las nuevas generaciones. Luis, nos quedan apenas un par de minutos, pero quisiera aprovecharlos para que envíe su mensaje a los aspirantes a periodistas, es decir, a quienes nos puedan estar viendo no solo en Colombia, en Venezuela, sino también en cualquier parte del mundo y que estén interesados en el mejor oficio del mundo, como lo calificaba Gabriel García Márquez. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu reflexión de lo que el periodismo puede lograr, no solo en términos profesionales, sino también personales para cada quien? Mira, yo creo que Gabriel habló muy bonito de periodismo. Es una de las posiciones más bellas del mundo, pero no es una posición cómoda. Tenemos que movernos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que seguir retratando realidades. Tenemos que seguir buscando historias. Tenemos que seguir mostrándole al mundo lo que ocurre. Tenemos que seguir defendiendo a las minorías, a tanta gente que ha sido maltratada
por esos procesos o por todas esas sociedades o esos temas históricos que han establecido tal vez un control hacia los grupos que no tienen voz. Y es importante que nosotros sigamos en esa batalla. A mí me encanta escuchar historias, a mí me encanta escudriñar y ver cosas que puedo reportar. Esto ha sido un reportaje maravilloso sobre el tráfico de animales en el mundo, que es un área muy vulnerada, un área muy difícil de poder digerir, pero que además te lo doy de ejemplo porque los animales no tienen voz. No hay nadie, no hay ningún animal que pueda decir lo que está viviendo. Y ahí estamos los periodistas, están los conservacionistas, los conservadores, perdón. Están los biólogos, están los investigadores, tratando de dar y entender el impacto que ha tenido este tráfico, por darte un ejemplo, y el impacto que ha tenido en el mundo. Entonces es importante siempre saber de que hay gente que nos necesita, hay que buscarla. Y ahí entra un poco el tema del gran Gao, del gran maestro García Márquez. Ahí entra el mejor oficio del mundo, saber de que te sientes bien porque le diste voz a alguien, porque tal vez le ayudaste a cambiar la realidad a alguien. Pero vuelvo a reiterarte, no es una posición cómoda, no es una posición para estar desde casa, es una posición para estar siempre alerta y siempre abierto a escuchar y divulgar. Luis, quiero enviarte un abrazo y mi agradecimiento y por supuesto el de toda la organización por estas reflexiones, por compartir tus conocimientos, tu sabiduría a propósito de este noble oficio. A ustedes, es importante siempre hablar, es importante siempre tratar de plasmar las ideas, compartirlas, ¿no? Creo que entre todos podemos generar tal vez no una idea de cómo es el periodismo, porque el periodismo es muy amplio, pero sí regirnos bajo unos patrones que podamos todos sentirnos identificados, y esa es la democracia, ¿no? De saber de que tú tienes una idea, otros tienen otras, y podemos compartirlas, tener puntos distantes, puntos de vista contrarios, pero podemos conciliar, ¿no? Conciliar por la verdad, porque la verdad no es tuya, la verdad no es mía, la verdad le pertenece a todos. Entonces, más allá de los criterios, de las opiniones, que son muy personales, hay que ir en búsqueda justamente de construir tal vez un consenso y podamos darle a la gente opciones, que es lo rico de esta carrera. Con esta reflexión de Luis nos despedimos. Luis Barrieta en Caracas, Gustavo Cando Alex en Maracaibo, agradecidos con todos ustedes por su sintonía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yasmín Velasco, periodista venezolana y feliz de formar parte de este encuentro mundial de periodistas. Así que a mí me toca el honor de presentar a una joven venezolana, Claudia Macero, jefe de prensa de María Corina Machado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias, Miguel Ángel, al equipo de Rostro Caribe, al Venezolano Colombia y a todos los que hacen posible este encuentro mundial de periodistas. Yo estoy agradecida de estar acá con ustedes y de contar en 10 minutos que voy a tratar de resumir cómo vivo el periodismo y cómo lo queremos vivir, porque si algo yo quisiera dejar es no solamente cómo se ha vivido el periodismo, sino cómo queremos y hacia dónde queremos orientar el periodismo. Y quiero arrancar diciendo que soy ucedista y que eso lo llevo para donde sea, precisamente porque son esas instituciones las que nos hacen ser y las que nos hacen de alguna manera ser mejores profesionales. Y yo a la casa de estudios que me debo, le debo también todo. Y soy periodista, pero también soy periodista y soy coordinadora de comunicaciones de un partido, y eso a veces resulta un poco difícil porque la gente piensa que cuando trabajas para una organización política dejas de alguna manera de ser periodista o de hablar con la verdad, y es todo lo contrario. Cuando yo empecé en 20 Venezuela, yo lo hice porque había pasado ya desde los 17 años, hoy tengo 28, por varias redacciones. Yo trabajé en El Nuevo País, yo trabajé en La Voz de Guarenas, trabajé en otros medios donde yo, por supuesto, estoy agradecidísima, pero llegó un punto donde yo entendí que yo tenía que hacer mucho más. Y yo respeto y valoro y estoy orgullosísima de la labor que hacen los periodistas en los medios tradicionales, pero en este contexto que vive Venezuela, yo entendí también que tenía que ir un poquito más allá y que tenía que participar de aquellas ideas políticas, aquellas ideas de gestión o a todos esos planes que se pueden hacer solamente o quizás con mayor ahínco desde una organización política como la que lidera María Corina Machado. Y asumir eso a veces es difícil, ¿no? Porque uno
piensa que la objetividad o que la verdad solamente está asociada a cuando hay totalmente desprendimiento de organizaciones de ese corte, de corte político. Y es todo lo contrario. Tú entiendes que estás libre quizás de algunas ataduras, que permites o tienes la posibilidad de enviar mensajes que no puedes hacer desde otros espacios, y mucho más cuando tú coordinas o de alguna manera combinas con las ideas o principios que en este caso tienen que ver con el libre desarrollo. Y hablo del libre desarrollo porque una de las grandes tareas que tenemos los periodistas, pero sobre todo quienes hacemos vida periodística en un campo como la política, es la concepción del periodismo en Venezuela, y eso tiene que ver también con el trabajo que se tiene que hacer desde el Estado, pero también con el trabajo que se tiene que hacer desde el emprendimiento, desde el servicio, desde lo privado, ¿no? Y esto hoy en Venezuela es tan difícil con la censura y con las posibilidades, y no te lo tengo que decir a ti, por ejemplo, Yasmín, y a muchos periodistas que han tenido que huir básicamente de Venezuela o irse presionados por muchas cosas, buscando un mejor destino. Otros también huyendo de ataques, y hay que decirlo, venezolanos que hoy quizás no pueden decir la verdad desde su país, pero estando fuera lo siguen haciendo a su manera, y eso es muy loable. Y desde la coordinación de comunicaciones o desde el periodismo político, que es lo que hago, uno de los grandes retos que tenemos es vencer no solo la censura, sino el tema del control oficial que existe. Hoy en Venezuela, más del 80% de los venezolanos no tiene acceso a la mayoría de la información que se divulga de periodismo independiente, periodismo libre, periodismo que se puede ejercer desde plataformas que han surgido, Efecto Cocuyo, vemos Caraota Digital y muchos otros medios que se han levantado, pero hay que hablar ciertamente de que eso no tiene quizás la penetración que debería tener, y la mayoría de los venezolanos quizás no tiene acceso a esos servicios. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos y una de las grandes tareas que me ha correspondido hacer es precisamente organizar a el país en función de unas coordinaciones que están en todos los estados del país para tratar de vencer y llegar con ese mensaje a distintos venezolanos que quizás no tienen acceso a esos medios que no son los tradicionales. Y ese día a día se lleva a cabo con muchas ofensas, con obstáculos. Yo misma he sido también en algunos momentos objeto de agresiones. Hemos visto la dificultad que tienen incluso, por ejemplo, quienes hacen el trabajo con el gobierno interino o en otros partidos de enfrentar agresiones no solamente oficialistas, sino también de venezolanos y otros ciudadanos que han ofendido quizás esa labor y que ha tenido repercusiones importantes, porque ciertamente ejercer el periodismo en Venezuela es una tarea de vida y fuera de Venezuela también, pero estando en Venezuela, estando en el terreno, resulta incluso a veces difícil, ¿no? y hasta contradictorio, porque tú quisieras quizás llegar a muchas más personas y eso a veces se complica, ¿no? Entonces, si yo diría o enviaría un mensaje en este contexto sobre cómo se vive el periodismo, se vive, sí, con muchas dificultades, pero también con la esperanza y con el trabajo importante que se puede hacer desde una organización política, que es cambiar la visión del periodista. Y yo quiero hacer también un llamado en función del rol que tenemos como periodistas también desde un punto de vista de la organización, que es buscar la verdad, que es vencer incluso fenómenos como fake news. Hoy sabemos que en Venezuela es difícil quizás a veces discernir entre lo que es cierto y lo que no, y ocurren tantas cosas, y yo te lo comentaba al principio, que a veces uno espabila y ya está ocurriendo una nueva detención, está sucediendo lo que pasó en la UCB, que es lamentable, la caída del techo de uno de los pasillos. Vemos innumerables casos de mafia y cosas que se están develando, quizás muy lamentables para los venezolanos, pero ese es el gran reto que tenemos los periodistas, de no solamente abrir los ojos a quienes hoy quizás no lo tienen tan claro, sino también establecer esas redes de confianza que ciertamente tenemos en función de ese rol que tenemos como periodistas y del gran profesionalismo que tenemos, porque los venezolanos que nos formamos en Venezuela como periodistas tenemos grandes casas de estudios para en función de eso avanzar. Entonces yo, en principio, y ya para ir cerrando con la intervención, porque sé que tenemos poco tiempo, quiero, por supuesto, enaltecer el trabajo de los periodistas, pero no solamente de aquellos que están en los medios tradicionales. Sé que muchos enfrentan presiones, incluso agresiones o momentos que quizás no pueden vencer por razones muy personales. Otros han podido, como tú, quizás salir de Venezuela y hacer
o ser una voz de Venezuela en países como Colombia, y ese es mi llamado quizás a muchos otros venezolanos que están, pero incluso también a quienes siguen aquí y quienes hacen un trabajo desde el rol político, también somos periodistas y somos ciudadanos, y eso está por encima de cualquier otro obstáculo, de cualquier otra tarea. Y si algo queremos decir, o si algo yo quiero decir, es que aunque el periodismo hoy se vive desde lo oscuro, desde las malas noticias que a veces nos toca decir, y desde quizás a veces también la dificultad de decir la verdad, por mucho que eso cueste, tenemos una enorme responsabilidad, que es lograr la libertad de Venezuela, y para eso la información va a ser fundamental. Hoy, en medio de una pandemia, no tenemos idea de cuáles son las cifras reales, por ejemplo, de casos en Venezuela con COVID-19. No tenemos idea de muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo, o de cuántas personas, por ejemplo, están siendo de alguna manera, entre comillas, secuestradas en hoteles por supuestos casos de COVID. Muchos ni siquiera tienen confirmación de eso, en Zulia, en Lara y en tantos otros refugios refugios es una palabra que les queda grande porque viven en situaciones inhumanas. Entonces, ya para finalizar, mi mensaje es: si así se vive el periodismo, creo que nuestro rol es precisamente cambiarlo y tratar de abrir las puertas con nuestro trabajo, con la verdad, con el profesionalismo, para que muchos de esos venezolanos que se fueron regresen y el rol del periodista vuelva a tener la preponderancia que tuvo en otro momento, y que además sea mucho mejor de lo que fue. Bueno, Claudia, me encanta tu entusiasmo, tu pasión, porque de verdad me recuerdas mis inicios, y lo que debo decirte es que no es que vamos a rescatar el periodismo está dando lo que es, y yo de verdad que admiro muchísimo a la gente joven como tú y muchísimos más que en Venezuela hacen del periodismo una verdadera pasión, porque se vive el periodismo desde el ADN. O sea, no puedes vivir el periodismo con horarios. Yo prácticamente vivo el periodismo aquí en Colombia como lo viví en mi país, y lo sigo viviendo porque yo muy difícilmente me puedo desligar de lo que somos los venezolanos, y ahora menos que nunca, porque estamos regados por el mundo con los mismos problemas y quizás más, porque ahora tenemos la pandemia, ¿no? Y entonces eso nos coloca en una posición aún mucho más vulnerable que ser el propiamente migrante. Yo te felicito, yo también soy UCEBista, pero yo también creo en las distintas casas de estudios, porque además, aparte de que son importantes y son de verdad generadoras de conocimiento, yo creo más que en la casa de estudio, creo en el ser humano, porque para ser periodista hay que ser primero buena persona, siempre lo he dicho, y hay que tener la piel de cuero para preguntar y para repreguntar lo que la gente de poder y no de poder, porque hay que ver cómo está metida la malicia en todas partes para preguntar. Y de verdad me entusiasma mucho formar parte de este encuentro mundial, porque estoy muy segura que si los periodistas venezolanos no estuviéramos en el mundo, pues fuera mucho más difícil esta lucha. Entonces yo agradezco, y las cosas pasan por algo, de que los venezolanos estemos regados en el mundo, y sobre todo periodistas que sabemos informar, formar y visibilizar, porque hay que ver la gran responsabilidad que tenemos como comunicadores sociales y como periodistas para que esa información llegue a donde tiene que llegar. Y de verdad que donde hay un periodista venezolano, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, está sembrada la verdad y están sembrados los cambios. Yo estoy muy orgullosa de formar parte del periodismo aquí en Colombia, y sé que por la vivencia con lo que lo has dicho, con la pasión, que no importa ni el horario y muchas veces ni siquiera el dinero en un momento de debacle económica que estamos viviendo a causa de la pandemia, lamentablemente. Bueno, yo nada más tengo que decirte que te felicito, y felicito a todos los que están involucrados en este pequeño espacio, porque estas ventanitas son muy importantes para multiplicar el mensaje de que solamente a través de y lo reitero, la información, la formación y visibilizar casos como los que están ocurriendo en Venezuela, casos como los que están ocurriendo aquí en Colombia con los migrantes venezolanos, donde hay de todo. En esa medida vamos a de verdad cumplir lo que nosotros prometimos cuando nos graduamos en la aula magna, que es realmente con ética informar la verdad, duélale a quien le duela. Y de verdad, bueno, yo te felicito muchísimo porque te parece mucho a mí. Estuve leyendo tu currículum y ciertamente has hecho de todo en 8 años. Yo hasta ahora edito. Imagínate tú lo que me ha enseñado la migración. No hay algo que no podamos hacer como venezolana, de verdad guerrera, eres una guerrera
te he visto y pues ya lo comprobé personalmente en esta ventanita. No hay nada que no podamos plantearnos en la vida que podamos hacer, y qué bueno que tengamos esta vocación de servicio, porque si hay algo que el periodismo ahora más que nunca, con esta comunicación horizontalizada donde todos tienen acceso a la información, es trabajar con la gente. Los protagonistas son la gente que nos dice, mira, me estoy muriendo de hambre, no tengo luz, los pies se me desgarraron caminando, no hay forma de salir, no hay forma de ver todo eso. Entonces, bueno, me encanta que haya periodistas como tú multiplicándose en el mundo, porque solo así podremos ver la luz que estoy segura que va a llegar. Así es, yo también. Muchísimas gracias, porque la verdad para mí es un orgullo también compartir este espacio contigo. Te leo desde hace mucho. Yo cuando trabajaba en El Nuevo País, ya tú estabas por ahí reporteando y haciendo tu trabajo, y para mí es una gran referencia hoy compartir este espacio contigo. Yo estoy segura que la luz es mucho más que la oscuridad, y eso es lo que vamos a rescatar y lo que estamos rescatando. Y no es trillado, los buenos somos más definitivamente. Agradezco al Encuentro Mundial de Periodistas, agradezco a Miguel Ángel González, a Dercy, que está detrás de cámaras, ahora utilizando esta ventana, y por supuesto yo te felicito, eres joven, ahora es que es camino por recorrer, hablas muy bien y me recuerdas mucho cuando yo empecé, porque es así, el periodismo se vive con pasión, desde Colombia. Gracias. Gracias a ti. Damos inicio a este encuentro mundial de periodistas venezolanos que lleva como nombre Así se vive el periodismo. Y de verdad, para mí, para Carlos Becerrit, director de La Voz del Inmigrante, es un honor poder conversar estos minutos con mi colega Gina Morelo, quien es reportera de Asombro Inacabado, editora y profesora de la Universidad Javeriana. Es autora de Tierra de Sangre, Memorias de las Víctimas y Córdoba, una tierra que suena. Es coautora de varias guías periodísticas sobre migración, memoria, conflicto y paz. Además, es ganadora en 2018 del Premio Gabo por el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, elegida periodista del año del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y en 2019 ganadora del Premio CIP a la excelencia periodística. De verdad es un honor poder conversar con Gina en este encuentro que se ha planteado con motivo de celebrarse el Día del Periodista en Venezuela. Gina, un gusto, bienvenida. Hola Carlos, y un saludo muy especial a todas las personas que están vinculadas a este encuentro. Muy contenta de compartir espacio con ustedes. Wow, una hoja de vida bien extensa, y de verdad que queremos escucharte, Gina. Queremos escucharte y saber qué nos tienes que contar sobre el periodismo y cómo lo vivimos. Bueno, pues yo tengo que contarles que hace 25 años que estoy enamorada de este oficio, desde que decidí estudiarlo en la universidad y formarme específicamente con el objetivo de ser reportera. Siempre me soñé con estar en la calle. De hecho, la definición que tengo del ejercicio periodístico es andar con los otros para encontrarnos y contar. Y así lo he hecho a lo largo de 25 años de carrera profesional en distintos medios de comunicación. Yo comencé en un diario regional, en una ciudad que se llama Montería, en el norte colombiano, uno de los 8 departamentos del Caribe colombiano. Entonces soy una mujer caribe supremamente comprometida con justamente los territorios, ¿no? Creo fundamentalmente en el ejercicio que se construye desde lo territorial, porque tiene una fuerza enorme en la cercanía con las audiencias, con las personas, con las comunidades, mucho más de lo que puede tener esto con espacios de un orden mucho más centralista y quizás nacional. Durante por lo menos 18 años ininterrumpidos estuve trabajando en diarios regionales, pero al mismo tiempo también me estuve conectando con diversas organizaciones a nivel colombiano y mundial para seguir aprendiendo, porque esa es como otra de mis, de siempre mis invitaciones a todos los colegas, a mis alumnos y a mí misma, es que esto es una carrera que no acaba nunca, que estamos estudiando todo el tiempo, que estamos aprendiendo y además de eso compartiendo. Fue así como con un grupo de colegas cofundamos una organización que se llama Consejo de Redacción hace 12 años, una organización que se encarga de promover el periodismo de investigación en Colombia
un espacio en donde hoy día nos juntamos más de 120 colegas colombianos, que además de eso pagamos una membresía para precisamente organizar muy bien esa casa que queríamos, en la cual nos estamos formando permanentemente y estamos haciendo gestión colectiva y colaborativa por desarrollar más y mejores trabajos de periodismo. Eso me llevó a conectarme con otras organizaciones a nivel latinoamericano. Pues esa es mi tercera característica, soy una latinoamericanista de corazón. Creo en este territorio, creo en nuestra cultura, creo en esta interculturalidad narrativa que nos da una potencia tremenda a la hora de contar las cosas y a la hora de conectarnos para hacer muchas más. Y pues de esa forma empecé a juntarme con colegas en México para hacer trabajos periodísticos, para intercambiar experiencias y para compartir de alguna manera nuestros objetivos en este colegaje latinoamericano. Fue así como en el 2015, trabajando con una colega mexicana, hicimos una gran investigación denominada Desaparecidos Duelo Eterno, con la cual habríamos de ganarnos casi un año después el premio Ortega y Gasset. Fue quizás una primera experiencia en la aproximación de lo que yo claramente vengo trabajando muy fuerte, que es el periodismo colaborativo. Hoy día, más que nunca, eso es necesario. El esfuerzo colaborativo nos muestra niveles de profundidad y de rigor que en solitario no podríamos mostrar. Y de eso, ese trabajo me llevó a conectarme justamente con otros colegas más de otros lugares de América Latina para seguir pensándonos, con gente de Perú para hacer un gran trabajo sobre los costos de las medicinas en varios de los países, también con gente de Bolivia a quienes llevo en el corazón porque además hoy día estoy acompañándolos en la creación de un medio de comunicación, con gente de Paraguay que alguna vez estuve también formándolos en esto del periodismo de datos, un ejercicio que me concentró un esfuerzo tremendo los últimos 6 años de mi carrera, que fue el tiempo que permanecí en el periódico El Tiempo de Colombia, invitada para crear la primera unidad de periodismo de datos en un diario tradicional en Colombia. Fue una experiencia bellísima, muy esforzada. Los que trabajan en medios de comunicación y más en prensa escrita saben que las horas se multiplican por 1000 y que los días se nos pasan allí sin que nos demos cuenta que a veces están ocurriendo otras cosas afuera. Pero fue muy bonito porque lejos de considerar el ejercicio y la disciplina periodística de los datos como un asunto de estadísticas y de números, yo quería utilizar esos números pero para contar potentes historias. Una de esas historias contadas fue justamente la de tu país, Carlos, y la de los que nos están viendo, que es Venezuela. En el año 2018, o más bien a finales de 2017, me conocí con unas colegas maravillosas, Laura Weffer y Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo. Pues nos conocimos presencialmente, ya nos habíamos visto por estas vías virtuales y ahí estrechamos vínculos en Colombia, en Bogotá, y eso le dio origen a un proyecto que unos meses después saldría a la luz como Venezuela a la fuga, un trabajo colaborativo de principio a fin, porque involucró también la gestión colaborativa de la consecución de los recursos para hacer el proyecto, para generar toda esa investigación que juntó a más de 17 periodistas que estaban en Venezuela, que estaban en Argentina, en Chile, que también se encontraban en Perú y en Ecuador, y que nos llevó a un grupo base de reporteros a trasladarnos también por todos estos países para seguirle la ruta a los migrantes. Desde ese momento, creo, desde ese recorrido que duró, en mi caso, aproximadamente una semana en un autobús con 34 migrantes, me comprometí con la cobertura de la migración. Las historias en movimiento son historias que no solamente tienen una potencia en sí porque cuentan historias de vida, son relatos autobiográficos muy potentes, sino porque nos dan la opción de justamente encontrarnos en todas esas particularidades y similitudes que podemos tener como latinoamericanos. La migración es un derecho, al mismo tiempo también es una oportunidad, no es un castigo, ni es un peso. Lastimosamente no se ve así, pero para eso también estamos los periodistas, para aportar el granito de arena que puede ser desde este ejercicio de trabajo permanente, para seguir la ruta de los migrantes y para contar lo que está sucediendo con ellos. Venezuela es un país que tiene hoy día más de 5 millones de personas por fuera, en diferentes lugares del mundo,
Colombia es uno de los destinos en donde justamente está un número enorme, casi llegando a 2 millones de venezolanos en el territorio, personas que se han abierto un espacio que no les ha tocado fácil, que se han enfrentado a la xenofobia, a la aporofobia, que hoy día incluso están abocados a un retorno agresivo desde mi territorio, desde mi país, y al mismo tiempo a un recibimiento que los estigmatiza en su patria. Entonces todas estas cosas tienen que movernos el alma, esa periodística que tenemos, y es un poco lo que yo he hecho. Y ahora pues en este último tiempo precisamente preguntándonos un poco qué pasaba con esto de la pandemia, de la movilidad y de sabernos encerrados en las casas, porque no es nada fácil esto de ser periodista desde el encierro, porque entonces mi definición se va quedando corta y coja, andar con los otros. Tocó inventarse un poco el ejercicio de andar con ellos a través de las tecnologías. Y con 4 colegas geniales que están en frontera con Ecuador y en frontera con Venezuela en 3 puntos colombianos, La Guajira, Cúcuta y Arauca, construimos una serie podcast que se denomina El Retorno y que la pueden escuchar en la página de Venezuela Migrante o en la página del Tiempo. Fue un trabajo bellísimo de un mes en el que tuvimos todas las medidas de seguridad del caso, para trabajar con periodistas en región, para escuchar los testimonios de los migrantes y en mi caso particular para volverme a conectar con una migrante que ya había conocido en mis primeros recorridos 2 años y medio atrás y a quien busqué nuevamente para preguntarle cómo estaba y para que me contara su último drama, su último dolor y su última esperanza también, porque en estos momentos se reelabora y se reconstruye ella luego de haber sufrido una agresión en ese cruce de la trocha de vuelta a su país. Entonces, para ir cerrando un poquito, solamente decirles que el periodismo es una actividad fantástica, una actividad que nos permite conocer a personas todo el tiempo, que nos permite aprender, un ejercicio tremendamente valioso. Yo soy una reportera de asombro inacabado, más que editora, más que coordinadora de proyectos, ahora editando un proyecto periodístico en Colombia, o más que profesora, soy una caminante y una persona que siempre está atenta a la escucha. Entonces, los invito a todos a que cultivemos los principios básicos de este oficio otra vez, ¿sabes? A que los plantemos nuevamente y los avivemos para que nazcan nuevamente. Y lo digo así porque de pronto se nos ha olvidado la ética, se nos ha olvidado hablar con el otro. Hemos podido perder de vista el escucharnos con calma, el no correr, el respetar la dignidad del otro. Yo creo que todas estas historias que tienen que ver con conflictividades sociales en nuestros países, pero que al mismo tiempo nos trazan una ruta que junta a todas estas naciones latinoamericanas, es una gran oportunidad para recuperar el lugar que debemos siempre concederle a todas las personas que son nuestras fuentes y que son los que nos permiten justamente contarle a los otros y mejor aún explicarle a los otros las realidades. El periodismo es traducción de la realidad y es traducción con un interés público, pero ante todo es un oficio que se forja desde el respeto, desde la ética y desde la rigurosidad, que es lo único que te garantiza ganarte la credibilidad hoy día tan en cuestión justamente por toda la cantidad de escenarios difíciles y disímiles que estamos, que nos rodean, ¿no? que nos acompañan. Gina, entre tantas cosas que wow, uno queda asombrado con tantos trabajos que has podido realizar, pero yo me quedo con este Venezuela a la fuga. Y obviamente conociendo el contexto histórico de la migración venezolana a Colombia, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Bogotá. ¿Y qué aspectos positivos tú puedes resaltar de la migración venezolana en Colombia? Algo bien contundente que haya nutrido al país y que nosotros como migrantes llevamos hacia Colombia de manera positiva para poder hacer también un país más grande en la actualidad. Mira, yo creo que la migración, Carlos, es un escenario que pone en una balanza con 2 laditos una historia. La que pierde el país expulsor y la que gana el país receptor. Colombia ha ganado tremendamente en aspectos, solo por mencionarte algunos. Hoy día en el Instituto Cara y Cuerpo tenemos a una profesora de literatura, doctora,
de la Universidad Central de Venezuela, dirigiendo uno de los diplomados en narrativas, muy potente en mi país. Hay grandes músicos del sistema de orquestas que fue la envidia nuestra cuando el gobierno del país de ustedes en su momento lo monta, y esos músicos hoy están haciendo parte de grupos y de orquestas sinfónicas en Colombia. También tenemos cosas incluso mucho más chiquitas, ¿sabes? Y de un valor tremendo. Yo recordaré siempre con cariño la historia de un estudiante de primaria en una escuela de Cúcuta, que en una clase le decía a la profesora que qué posibilidades había de que le enseñaran dentro de los programas de historia y geografía, la historia y geografía de su país. ¿Y por qué creo que eso es positivo y es valioso? Porque si bien encierra un cierto dolor, un quiebre, una fractura emocional entre este muchacho que se sentía en el salón de clases totalmente desadaptado, porque mientras le mostraban un Bolívar que nos unificaba, solamente se concentraban en la historia de Bolívar en mi tierra, en Colombia, y no en Venezuela, y él reclamaba eso. Al mismo tiempo abrió las puertas para que profesores que están en las zonas fronterizas y que tienen a su cargo la formación de muchos estudiantes venezolanos empezaran a preguntarle al sistema educativo colombiano qué puede hacerse para cambiar un poco el pensum y las materias, y si se permite. Es una lucha permanente, pero hay ya la pregunta, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas geniales de estos procesos que nos transforman por dentro, que nos cambian muchísimo. Creo de la misma forma que para el caso de Bogotá, incluso, haciendo algunos encuentros, porque después del proyecto Venezuela a la Fuga se vinieron muchos procesos bellísimos de realización de foros y encuentros desde el periódico El Tiempo, y conocimos experiencias súper geniales de productividad y oportunidades laborales, de proyectos que han puesto a andar y a marchar los venezolanos contra todas esas imposibilidades que mi Estado no permite, como es hacer créditos, como es generarte justamente una identidad bancaria, lo difícil que es eso cuando vienes de migrante. Entonces, yo creo que cuando el periodismo se concentra en eso y no solamente cuenta el dolor y la tragedia, no solamente se encarga de cercar el escenario de la migración, que claramente es un escenario doloroso porque te rompe costuras, tú lo sabes, estás en Chile y lo puedes vivir un poco más que yo soy una migrante interna, yo del Caribe a Bogotá, y siento que es un océano completo el que nos divide, un océano verde cargado de montañas. Ahora, pues debo imaginar desde el sentimiento lo que representa no estar en tu tierra, pero al mismo tiempo esa inserción, que no es sencilla, deja muchísimas enseñanzas para poderse contar. Y yo creo que vale la pena, ¿no?, que hagamos ese esfuerzo y que nos especialicemos. Y hoy día pues estamos viendo muchas oportunidades, cursos, formación, redes, para contar la migración, porque la migración venezolana es la más acelerada de los últimos tiempos y que cambia tremendamente el mapa y la historia. Toda la misma línea historiográfica de la migración latinoamericana rompe con este nuevo fenómeno que llegó para quedarse y que no va a retroceder como muchas personas eventualmente piensan. Si cambiara un poco el sistema político venezolano, todos regresarían. Y cuando revisamos la historia de otros países y fenómenos migratorios, porque la migración es la historia de la humanidad, vemos que eso no es así. Y que comienzan unas nuevas generaciones a encontrarse y adaptarse en esos territorios, a crecer y a desarrollar sus propias potencialidades, y todo cambia, ¿no? Y entonces eso es bonito poder contarlo. Muchas gracias a Gina por participar en este encuentro entre periodistas, que lleva como nombre Así se vive el periodismo. Gina, periodista colombiana, Gina Morelo, entre tanto de sus logros, pues tiene el premio Gabo por el trabajo colectivo Venezuela a la Fuga, y además que en 2019 ganó el premio CIP a la excelencia periodística. De verdad, un honor poder conversar contigo en este encuentro organizado desde Colombia para el mundo y conocer no solamente parte de tu experiencia, sino también tu visión acerca de la migración. Muchas gracias por participar. Quien se despide, Carlos Becerrit, director de La Voz del Inmigrante desde Chile. Muchas gracias, Jim. Gracias a ustedes. Un abrazo.
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano con más de 14 años fuera de Venezuela, trabajando en medios colombianos, ahora mexicanos, y pues también con algunos medios venezolanos que todavía no se pierde la conexión, y con Francia. Es una gran responsabilidad, además es gratificante volver a encontrarme con Eliangélica, aunque sea por vía Zoom, pero bueno, hay que presentar a Eliangélica González. Quien no la conoce, pues yo sí. Desde hace más de 17 años aproximadamente nos conocemos en las labores de calle, en la reportería, a tal punto que le inundé su apartamento cuando éramos roommate. Eso no se me olvida, supongo que ella tampoco. Así que la conozco con maquillaje, sin maquillaje, brava, molesta, contenta, alegre y hasta triste. Su vida ha pasado por diferentes facetas o diferentes quiebres, si se puede decir así, pero cada quiebre la ha llevado a salir adelante y a reformar su vida, a reformar su manera de vivir. Una, pues ya sabemos, su primer matrimonio, otra, su segundo matrimonio, que es el que tiene actualmente, y otra cuando tuvo que abandonar a Venezuela. Eliangélica, gracias por estar acá, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Se te perdió una parte de la introducción y menos mal. ¿Cuál sería, vale? ¿Cuál sería? Yo ya me imagino. Ya me imagino. La parte de la inundación creo que fue. Sí, la parte de la Carlos y yo tenemos anécdotas. Se ahogó esa parte. Ahí la comunicación se ahogó por completo. Exactamente. Pero nada, es bueno tenerte aquí, Eli. Bueno, cuéntanos un poco parte de tu vida, tanto personal como profesional. Yo creo que, como todo en la vida, pues es ensayo y error. Me casé muy jovencita, empezando por la parte personal. Me casé jovencita, como a los 21 años. Y bueno, un año después ya estaba divorciada con un bebé, mi hijo mayor. Eso por supuesto me trajo pues el pensamiento de ver si era posible irme del país, porque mi mamá ya se había ido. Cuando yo cumplí 17 años, mi mamá se vino a los Estados Unidos, básicamente porque había sido víctima de una estafa y bueno, ella tuvo que empezar de cero cuando yo tenía 17 años. Entonces, ella ya estaba acá, mi hermana también estaba acá, se vino un año después. Y yo en ese momento, pues, no me quise venir porque yo tenía un cupo en la universidad, era difícil lograr un cupo en la universidad, yo había pasado por distintas pruebas, había presentado como 5 pruebas para llegar a la Universidad del Zulia, que fue donde estudié. Y bueno, finalmente conseguí el cupo y no me quise ir porque era muy difícil de verdad estudiar en otro lugar, en otro país, ¿no? De hecho, mi hermana pues nunca pudo ir a la universidad, no había recursos para eso. Entonces, en ese proceso de, bueno, cuando me gradué me voy, conozco a mi primer esposo, Abraham, nos casamos, tenemos a José Alejandro, bueno, no me puedo ir porque estoy casada. Después, nos divorciamos, bueno, no me puedo ir porque no puedo huir del problema. Entonces, después entré a Venevisión, eso fue en el año 2001, cuando mi hijo tenía 8 meses de edad, yo entré a Venevisión. Y ahí comencé como mi carrera profesional en Caracas, porque ya yo venía de trabajar los fines de semana en Promar Televisión. Era allí reportera, redactora, bueno, todo lo que uno es en un medio local, que te dan oportunidades de probar absolutamente todo, y gracias a Dios fue así, porque eso me ayudó muchísimo ya cuando me fui a Caracas, ¿no? Y llegué a Caracas y empecé a trabajar en Venevisión. Después de haber estado un año fuera, yo tuve a mi hijo fuera porque vine a visitar a mi madre y bueno, no me pude regresar. Estaba ya volviendo a mi vida en matrimonio en ese momento, por eso no estuvimos casados realmente, creo que mucho tiempo. Porque poquito después ya nos separamos y me tocó iniciar mi carrera periodística en un contexto, wow, sumamente convulso. Era el año 2001. Yo empecé en octubre del 2001 y allí, bueno, comenzamos a cubrir sobre todo la fuente de alto gobierno. Entonces allí todos los días yo estaba en Miraflores o estaba en la Asamblea Nacional. Eso a mí me ayudó muchísimo porque me curtió mucho en lo que era el tema político, me curtió mucho en temas que yo no manejaba, la economía, el petróleo, o sea, cosas que de verdad estaban lejos de lo que yo hacía, porque hacía periodismo local. Y de alguna forma me ayudó a hacer un poco el perfil que soy hoy, en el sentido de que a mí me gusta
el análisis político, mis carreras de posgrado las hice en política, estudié consultoría de imagen porque me gustaría en algún momento poder ejercer como consultor. Y siento que de alguna forma todo lo que viví allí pues me curtió y me preparó para lo que hoy en día puedo ser y para la profundidad que uno tiene que tener también para ver las cosas fuera de lo que te muestran, ¿no? Que a veces es difícil, porque cuando tú vives en un país en el que todo es presión, todo es censura y todo se tapa, pues tener ese criterio y esa forma de ver las cosas desde un ángulo y desde otro te ayuda mucho a entender sobre todo, ¿no? Cuál es el desarrollo de los hechos. Entonces yo, ya después de estar en Venevisión, cuando las cosas se pusieron muy difíciles, cuando el cierre de RCTV y todo lo demás, que bueno, que ya la situación era prácticamente insostenible, yo salí de Venevisión en un lapso de tiempo, salí por 2 años, si mal no recuerdo, y regresé en el año 2010, creo que fue que volví a Venevisión, duré como 1 año, 2 años fuera, y empecé a hacer un programa que se llamaba Primer Contacto, que era donde leía los titulares, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta de la verdad, la degradación que había en el tema de la libertad de expresión, porque incluso habiendo escrito un periódico, algo que nosotros no estábamos escribiendo, sino simplemente leyéndolo, no se permitía la lectura de ciertas cosas. Entonces, trabajaba también en la radio, era muy problemático hablar de ciertos temas, había órdenes expresas de mosca con este tema, es difícil, o sea, había todo ese tipo de cosas que tú ya venías viendo cómo se deterioraba, como poco a poco ibas perdiendo la voz, porque eso era realmente lo que ocurría, aunque trabajabas en medios, aunque eras periodista, tenías menos oportunidad de hablar, tenías menos oportunidad de opinar, de buscar, de investigar, no tenías acceso a la fuente, bueno, tantas cosas que pasaban, ¿no? Y ya en el 2010 comencé a trabajar como corresponsal en Univisión. Lo hice porque requerían a una persona para un programa que se llama Primer Impacto. Y allí, bueno, es un noticiero también, pero de corte un poco más gráfico en las cosas que muestra. Y eventualmente me utilizaban para noticias. Obviamente, por ser Venezuela un país muy convulso, que en ese momento tenía mucha atención internacional, entonces me utilizaban de alguna forma también como corresponsal o backup de mi compañero, que era Francisco Urristieta, mi compañero con el que hice un equipo formidable cuando estaba en Caracas. Entonces, bueno, estuve desde el año 2010 cubriendo para Univisión todo el tema Venezuela, todo el conflicto venezolano, y desde el 2013 comencé a trabajar en Caracol Radio, también todo el conflicto venezolano. Allí, obviamente, toda la experiencia del mundo, toda la experiencia internacional que uno pueda tener, todo el aprendizaje de ser tu propia línea editorial, tu propia criterio, tu propia conclusión, tener esa forma de contar la historia que es la historia que tú tienes que contar, que tenía todas las partes, que mostraba todos los matices, que hacía el análisis, que no era superficial, que no era solamente datos, era ahondar en las cosas que estaban preocupando en ese momento. Y eso me daba a mí la libertad de que, aunque por un lado estaba pues de alguna forma coartada en hacer lo que tenía que hacer, en otro lado tenía completa libertad para decir lo que estaba pasando. No es decir lo que a uno le dé la gana, es simplemente decir lo que está pasando. Que eso no había oportunidad de hacerlo, ¿no? En medios tradicionales en Venezuela. Entonces, bueno, ya en el 2017, obviamente se ocurre todo lo que ustedes conocen que pasó allí en el Tribunal Supremo de Justicia, y me toca salir porque estuve allí 1 mes y medio más o menos después de eso. Hubo una persecución tremenda, amenazas contra mi esposo, mis hijos, sobre todo contra ellos. Yo denuncié a la gente que me había hecho la agresión, y eso me costó pues mi salida del país. En definitiva, salimos de allí el 25 de mayo a empezar una nueva vida a la cual me había negado pues durante mucho tiempo, y definitivamente, bueno, como Dios es el que decide qué es lo que uno va a hacer en la vida, eso me trajo a los Estados Unidos, y hoy en día estoy acá en Univisión como reportera de Despierta América, que es el primer show en español de los Estados Unidos, gracias a Dios.
porque de todo lo malo sale algo bueno y esa es la bendición que tengo ahora. Caramba, Eli, ¿se podría decir en algún momento que tu vida profesional y personal cambió a partir de ese mechoneo que te hizo la Guardia Nacional en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Se puede decir o podrías imaginar qué sería de tu vida si ese momento no hubiese ocurrido esa tarde en Caracas o esa mañana en Caracas? Si eso no hubiese pasado, yo estaría en Venezuela, porque ya mi esposo y yo habíamos decidido, aunque en algún momento hablamos de irnos, no estábamos decididos a irnos. Esa es la realidad. Ya, de hecho, habíamos comprado un apartamento, nos íbamos a mudar, íbamos a remodelarlo, nuestros planes eran completamente distintos. De hecho, nos quedamos sin ahorros, o sea, nos vinimos aquí con una mano adelante y otra atrás porque no teníamos nada, acabamos de comprar un apartamento que íbamos a remodelar. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente, Dios escribe el plan y nosotros lo seguimos, ¿no? Y el plan era que estuviéramos aquí hoy y no en Venezuela. Pero sin duda, si eso no hubiese pasado, yo estaría en Venezuela. Estaría en Venezuela trabajando. A menos que otra cosa hubiese pasado. ¿Dolieron más los golpes que te dio la Guardia o los golpes que te ha dado la vida en Miami? Que sabemos que te ha ido muy bien, pero que la vida de migrante no es fácil y que sin duda alguna hay golpes. No, mira, yo te voy a decir algo. A mí me duele mi país, me duele lo que pasó en Venezuela y me duele haber sido tratada como una ciudadana de segunda y me duele no haber tenido derechos y me duele hasta hoy no tener justicia porque no he tenido justicia. Ni en mi caso ni en los casos de tantos colegas que tú sabes que esto pasa todo el tiempo, solo que no hay alguien que está grabando. Sencillamente eso es así. De hecho, ahora mismo tenemos una circunstancia con 2 colegas que están presos injustamente por una causa que nadie entiende, por unas cosas que nadie comprende y que nadie ha visto. No hay pruebas, no hay nada, pero bueno, ahí están presos, ¿no? Esa es la realidad nuestra en Venezuela. Realmente a mí mi país me duele mucho. Yo no me puedo quejar del cambio. Para mí ha sido difícil, ha sido duro. Primero porque no era lo que estaba planteado, segundo porque irse a otro lugar sin tener el plan, que te radiquen y te arranquen como una matica, es muy difícil, es muy duro, pero yo no me puedo quejar. A mí me ha ido muy bien. Yo trabajo en lo que yo amo, creo que tal vez le ha costado más a algunos miembros de mi familia, pero sin duda el tener la oportunidad, mira, de caminar en una calle, eso nada más es un éxito. Eso nada más es un éxito y tú lo sabes, porque tú estás en México y sabes perfectamente que cuando tú caminas de un lugar a otro y no tienes a nadie que te persiga y no tienes miedo de que te ataquen y no tienes miedo de que te roben y no tienes tantas cosas que al final te hacen vivir dentro de una burbuja, pero no puedes vivir como gente normal en un país, eso es ganancia. Yo creo que todo lo que he hecho afuera es ganancia. Eli, para finalizar o para ir finalizando, sin duda alguna que la coyuntura dentro de los periodistas también es importante, también sale a flote. Has tocado el caso de Mimi Arriaga y de Marco Antoima, personas que conocemos, trabajamos con ellos en algún momento, sabemos que son personas muy probadas, al igual que a quienes dicen estar prófugos de la justicia venezolana, pero también vale la pena preguntarse, ¿quién es el protagonista del periodismo en Venezuela en este momento? ¿Crees que hay un protagonista y crees que es más periodista venezolano el que se queda que el que se va? No, yo siempre he pensado que difícil es quedarse, difícil es irse, cada quien coge su difícil. Todos vivimos una circunstancia, solo que creo que todos somos necesarios. El que se ponga con esas cosas de, es que tú estás afuera y no sabes, es como quitarte la nacionalidad con una frase. O sea, yo soy tan venezolana como el que está en Venezuela y yo siento tanto a mi país como el que está en Venezuela y yo tengo tanta capacidad de responder, de hablar, de profundizar, de analizar como el que está en Venezuela. Obviamente no he vivido los últimos 3 años en Venezuela, pero viví toda mi vida, tengo 42. O sea, viví 37 años en Venezuela, 38 años, yo no sé, porque en matemáticas soy malísimo, pero viví casi toda mi vida en Venezuela. Y los últimos 3 años no. Y tal vez ha habido un deterioro tremendo, pero yo viví absolutamente todo lo que pasó en Venezuela hasta que estamos en este momento. Todos somos necesarios, Juan Carlos. Todos somos necesarios. Tú que estás en donde estás, yo que estoy donde estoy, todos mis colegas que están dentro de Venezuela, mucha gente que está regada por todo el mundo y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, defender nuestro trabajo dentro y fuera, defender a nuestros colegas, porque nosotros estamos hablando fuera de Mimi y de Marco, que están detenidos en este momento. Pueden hacerlo quienes están dentro, lo hacen con miedo, y tú lo sabes. O sea, y es normal sentir miedo, porque sabemos de que son capaces, sabemos perfectamente qué es lo que ocurre. Pero nosotros
nos tenemos que callar simplemente y decir, mira, sigamos adelante. El que se ponga con esta mística de, no, el que está afuera no puede opinar, es como negar que yo nací en Venezuela. Y no, yo soy venezolano, yo tengo derecho. Y todos somos venezolanos, Eli. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este proyecto donde se da a conocer los venezolanos que estamos dentro o fuera, periodistas obviamente, para conmemorar, celebrar, recordar el Día del Periodismo en nuestro país. Y más allá de eso, que como han dicho, el miedo es libre, también lo bueno que lo veo en ti y lo vemos en muchos colegas es que lo importante es no perder la humildad independientemente estemos donde estemos y no dejar de reconocer el trabajo que los que están afuera o los que están adentro vienen haciendo. Eli, de verdad, muchísimas gracias. Me place hablar contigo en esta oportunidad. Hace menos de un año que no nos vemos. Espero luego de esta pandemia volver por allá por esas tierras mayameras y volver a disfrutar un poco de esos encuentros. Hasta pronto. Ojalá y hacer nuestra guataca venezolana en Miami, que nos unimos todos y recordamos viejos tiempos que son los mejores tiempos que hemos vivido, sin duda. Escuchar tu voz y tu canto. Sí, señor, yo creo que mi último mensaje, Juan, para todo el mundo y sobre todo para los estudiantes de comunicación dentro y fuera del país. Hay que seguir luchando, hay que creer en esto, hay que amar esto, hay que sentir esto en las venas. Esto no es una cosa de ser modelo, de salir en televisión, eso se acaba, eso es efímero, eso no dura. Esto es de lucha, esto es de todos los días, esto es de creer, de seguir hasta el final, de tener la convicción de que estoy haciendo lo correcto, de que soy un servidor, de que soy un puente, de que soy un medio, de que estoy enlazando el problema con la solución. Eso es el periodismo. No es farándula. No es farándula. El periodismo es lucha. Y así tiene que ser. Lucha que se lleve en las venas, logros que no se lleven en el ego. Gracias, Eli. Hasta pronto. Gracias, Juan. Y de esta manera termina este encuentro mundial de periodistas venezolanos. Así se vive el periodismo. Para nosotros fue un gran placer compartir con ustedes esta experiencia profesional, donde se reunieron, donde confluyeron historias, recuerdos, vivencias, anécdotas. La pasamos muy bien. Hubo lecciones de vida, hubo lecciones acerca de cómo hacer periodismo en tiempos desafiantes, fuera del país natal de nosotros. Así que esta ha sido una tarde maravillosa, de muchísima reflexión. Y muchísimas gracias, Miguel, por darnos a nosotros la oportunidad de participar en este proyecto. Así es, Corín. Gracias a todos los periodistas que se pudieron unir para hacer este encuentro virtual bien lleno de anécdotas, como tú dijiste. Fue una tarde para dar un ejemplo a toda Venezuela y a todo el mundo. Somos periodistas y hoy, el 27 de junio, es una fecha para seguir elevando nuestra voz para la libertad de expresión, para decir que somos hombres y mujeres que queremos seguir contando nuestras realidades, las realidades de la sociedad y todos los problemas que puedan suceder. Queremos un país libre en Venezuela donde el oficio se pueda ejercer con garantías. A todos les agradecemos desde acá, desde Barranquilla, con Rostro Caribe, en alianza con el Venezolano Colombia y con el periódico La Conexión, pudimos hacer este encuentro mundial de periodistas venezolanos. Así se vive el periodismo. Muchas gracias.